Bueno, para continuar con el ciclo de disertaciones del día de hoy, vamos a presentar a Marcelo Antón, que es ingeniero electrónico con una maestría en energías renovables de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Bahía Blanca. Y él nos va a hablar sobre las energías renovables y la eficiencia energética, sobre todo en viviendas, más o menos asociado a lo que habló el ingeniero Pistonesi en el día de ayer. Te entrego el... que tenga. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno. Hola, Carlos Frank, ¿me escuchas bien? Sí, ¿Salgo sí, bien? se escucha, se escucha. Bueno, Sí. perfecto. Perfecto. Bueno, la idea justamente es hablar un poquito de lo que sería la justificación del por qué estamos tan en boga con el tema de las energías renovables. Es algo que existe desde hace mucho tiempo, pero no tan así para lo que serían las energías renovables en baja escala, lo que sería en las viviendas. Y la idea de esta presentación apunta a la realización o la aplicación, mejor dicho, de sistemas de energía renovable en viviendas, ¿sí? Bueno, acá estamos con mi colega, también el magíster ingeniero Néstor Ricciuti, que hicimos esta presentación y aparte de eso, usamos lo que sería esta teoría para una cátedra que es Integración Eléctrica 2 de la carrera de Ingeniería Eléctrica, ¿sí? Y parte de esta presentación está extraído de algunas cosas que se ven en esa cátedra. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué energías renovables y eficiencia energética en vivienda? ¿Cuál es la razón de esa aplicación? ¿Sí? Vamos a ver algo que tal vez ya vieron en otras de las charlas, pero cosas que son terribles, ¿sí? Fíjense, no sé si se alcanza a leer bien lo que ha pasado en marzo de este año, ¿sí? Ahí está. Gracias, Néstor. En marzo de este año, ¿sí? Lo que sería la ola de calor que hubo en la Antártida, llegando hasta un promedio, ahí como está marcando Néstor, de 40 grados por encima de lo habitual, ¿sí? Es algo terrible, ¿sí? No es algo que se pueda refutar, que es algo natural, que sí o no, no sé, pero lo que sí que está pasando, eso seguro. No lo vamos a relacionar con otra cosa, pero sí o sí, eso está pasando. Una, terrible cantidad de hielo que se desprendió y se sigue desprendiendo, ¿sí? Uy, perdón. Sigue mostrando lo que es el calentamiento global. Fíjense la pérdida que tenemos, ¿sí? En toneladas de hielo, desde 1992 a 2007, es algo para ver que es un número enorme, cuantificarlo en nuestro quehacer es medio difícil, pero la verdad que es algo enorme. Pero sí, fíjense esto, aumento del nivel medio del mar de 7,6 más o menos 3,9 milímetros, ¿sí? Por esa pérdida de masa de hielo. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Bueno, básicamente, en lo que son los planes de cambio climático y esos compromisos, por lo que tenemos ahí subrayado, de reducción de los gases de efecto invernadero, ¿sí? En nuestro caso, en la Argentina, tenemos la ratificación del Protocolo de Kioto de 2005 y del Acuerdo de París del 2016, en las cuales tenemos compromisos para disminuir ese efecto que produce cada uno de los países, en nuestro caso, Argentina, somos firmantes de esos compromisos, ¿sí? Dentro de lo que sería la energía a nivel país, tenemos parte de esa energía, ¿sí?, que es utilizada en los hogares, que lo que nosotros vemos que todos los inviernos tenemos algún tema justamente con el uso del gas, que es
estos últimos años no se ha escuchado tanto, pero hace unos cuantos años atrás se decía que se le cerraba la llave de suministro de gas a las industrias para darle a los hogares. En realidad, no es que se cierra, se acuerda, pero pasa eso, ¿sí? Cuando no hay. Se prioriza el uso en los hogares, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si aplicaríamos eficiencia energética y nos podríamos independizar del uso del gas natural en los hogares? ¿Sí? Más allá de los nuevos yacimientos que se encuentran y el futuro promisorio que tiene Vaca Muerta para lo que es Argentina, ¿qué pasaría con esto? ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de que más o menos en 4 o 5 años tendríamos saldo exportador positivo, la balanza comercial debido a Vaca Muerta, sería algo importante que pueda suceder antes, como justamente tratar de independizar el uso del gas natural en los hogares. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Lo que dice el título, aplicando eficiencia energética y que esa eficiencia energética haga que mi casa, mi vivienda, demande menos uso de gas natural para lo que sería especialmente calefacción. Bueno, fíjense acá, en este cuadrito acá, vemos, ¿sí?, lo que es el consumo en un hogar. Esto es tonelada equivalente de petróleo por hogar. Fíjense lo que es calefacción. Primero es calefacción. Lo que es cocción, ACS es agua corriente sanitaria, ¿sí? Los aparatos eléctricos, ¿sí? Bueno, ahí vamos bajando y fíjense que acá aparece iluminación. ¿Por qué muestro eso? Porque en muchos planes que hemos escuchado hablan de lo que es el uso eficiente de lo que es la iluminación. Y está muy bien, porque existe. ¿Sí? Existe, pero no es el que más consume energía. Es este, calefacción. Muy evidente es eso, ¿sí? Lo que es el cambio de la tecnología ya por LED hizo que este ítem de la iluminación cada vez tenga menor relevancia. Estadística del INDEC, ¿sí? Lo que estamos hablando acá, básicamente, ¿cuántos hogares, el 70% de los hogares y el 66% de las personas tienen acceso a el gas de red? O sea, no toda la Argentina tiene acceso al gas de red, ¿sí? Por ahí pensamos que es así, pero no lo es. Fíjense, acá justamente está en estos diagramas de torta expresado quiénes pueden, normalmente en porcentaje, quién acceden y quién no. Y esto lo vamos a ver también, más que nada, en las estadísticas, volvemos de lo que es el INDEC, al resto de los servicios, ¿sí? Al resto de los servicios. ¿Cuántos hogares, ¿sí?, tienen acceso a los servicios básicos? Acá tenemos 56,2, vamos a poner 56%. 43 no. En lo que es persona, casi la mitad. Fíjense lo que sería acá, del total de hogares, ¿sí? Acá, esta es la parte del total de hogares, acceso al gas de red, 66%. ¿Se alcanza a ver que dice 66% por ahí? Yo por ahí de acá capaz que no se ve bien, pero bueno. Acá ya tenemos si son hogares no pobres, pobres no indigentes o indigentes. Y acá varía, tenemos ese porcentaje, fíjese cuánto la gente menos indigente es, más acceso tiene a ese recurso, al gas de red, ¿sí? Totalizando un 66%. Esto va cambiando año tras año, ¿sí? Fíjense, en este caso vemos la participación del gas natural en lo que es el consumo energético argentino. Fíjense cómo año tras año esto fue subiendo, ¿sí?, en forma evidente. Y por un lado, esta es mi opinión, por un lado,
es bueno porque estamos usando un recurso que es menos contaminante que si fuese un combustible líquido, ¿sí? Que la matriz energética argentina se empezó a ir por el lado del gas y dejar un poco el lado los combustibles líquidos. Eso es bárbaro, pero estamos haciéndola prácticamente dependiente, como vemos acá, del gas natural. Miren lo que es esto. Esto es todo gas natural. Esta es la parte de petróleo y las otras energías, ¿sí? Pero es prácticamente dependiente de gas natural. Entonces, ¿por qué mostramos todo esto? La idea es que se trate de que este recurso, y que es el que mueve la energía básicamente del país, la mayor parte, ¿sí? Se trate de usar para lo que serían las industrias y esa parte de lo que serían las viviendas disminuzca en forma gradual a lo largo de los años. Para eso hay que saber, básicamente, si se quiere realizar ese cambio o no, ¿sí? Si se quiere hacer que la estructura sea directamente toda de gas, entonces cada vez tenemos más gas, bueno, podemos exportar y podemos darle a la vivienda, estaría bárbaro eso, ¿sí? Pero por ahí más relevancia tiene en los momentos que estamos viviendo que es muy importante el que esas riquezas se puedan exportar, más con los valores que tuvo el gas natural de pozo, lo que es con la guerra esta de Rusia y Ucrania, tuvo un salto exorbitante, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, por ahí sería muy bueno poderlo aprovechar. Por ahí esto es fácil con el diario del lunes, ¿sí? Pero se podría haber hecho o no importa si se podría haber hecho o no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que se tendría que hacer, ¿sí? Son dólares genuinos que entrarían a nuestro país. De ese gas natural que tenemos, el 42% se utiliza para generar energía eléctrica. ¿Dónde se genera la energía eléctrica? En las casas no, ¿sí? ¿Dónde estamos hablando básicamente? En generar energía eléctrica estamos hablando de centrales básicamente termoeléctricas, centrales termoeléctricas. ¿Y pueden usar otro combustible? Muchas de ellas sí, pueden usar otro combustible, pero el combustible alternativo que usan es un combustible líquido, ¿sí? Será un gasoil grado 2 o grado 3 o un fuel oil en el peor de los casos, ¿sí? Pero es algo de un gran costo para lo que es la Argentina porque no le alcanza a producir para abastecerlas con ese combustible. Si lo produjéramos nosotros no habría tanto problema. El problema es que no nos alcanza. Entonces, si se usa para eso, por ahí no hay tanto para el transporte y empezamos ahí en una disyuntiva para qué se va a usar. Y encima tenemos algo que es más contaminante. Acá en Bahía Blanca tenemos una termoeléctrica con una tecnología bastante nueva, ¿sí? Que tiene aproximadamente 6 años de vida, de funcionamiento, en la cual tiene combustible dual, o sea, puede funcionar con gas natural o puede funcionar con un gasoil, un grado especial para ello. Para eso se hizo un muelle, una posta de inflamable en la zona de Galván, para llevar ese combustible líquido cuando escaseaba el gas, y también se hizo una zona de descarga de camiones. Yo estuve en ese proyecto, así que conozco hasta por dónde están los caños. Pero lo que voy, está muy bueno. Y uno estando ahí, cuando la ve funcionar a gas natural, es algo que relativamente no percibe el impacto ambiental, más allá de esos gases que se envían a la atmósfera calientes, ¿sí? Que alguno que otro pájaro, si pasa por ahí, los ves después ahí abajo porque los quema, se los puedo asegurar que sí, que los quema, por las chimeneas. A lo que voy, sería un efecto secundario. Para lo que sería el ambiente en sí, es
mucho mejor que ande a gas natural y que no funcione con el gasoil. Porque uno lo ve directamente cuando arranca el gasoil, empieza a ver, o sea, uno lo ve, no lo podemos medir, nosotros no lo vamos a medir, pero sí lo que es la opinión pública ve que empieza a largar humo, esto larga humo. Y como si antes no, la prendieron, dicen. No, no es que la prendieron, antes estaba funcionando a gas y nadie lo ve, eso, ¿sí? Y es mucho más aceptada. Bueno, para lo que sería en realidad la parte eléctrica, ¿sí? La generación de energía eléctrica, ¿sí? Podemos tener una mayor producción de energías renovables, porque hay un gran recurso renovable en lo que es la Argentina, ¿sí? Mucho viento en toda nuestra zona y en la zona de Patagónica, mucha radiación solar en las zonas de Cuyo. Entonces podríamos tener una gran base de energías renovables, no para llamarla de energía de base, ¿sí? Para eso tendríamos que agregarle almacenamiento, pero sí para lo que sería un porcentaje mucho mayor de energía renovable. Tengan en cuenta que, por ejemplo, Uruguay varias veces tuvo este año el total de consumo de energía renovable, el 100% era renovable. Uruguay. ¿Y qué hacía con el resto? Porque producía más, se la comprábamos nosotros, la Argentina. Se la compra a un valor más barato que los parques propios que tenemos acá en la Argentina. El acuerdo que tenemos con Uruguay. Buenísimo, que haga más renovable, ¿no? Pero ese es el problema, hay que usarla. Entonces, y hay que usarla y llevarla a los centros de consumo. Entonces, ¿qué pasa acá? Construir redes. Se hicieron los parques eólicos sin construir redes, se hicieron donde teníamos las redes. Muy bien, los felicito, estuvo bárbaro, tenemos parque eólico. Falta ahora invertir en redes, ¿sí? Si no, esa energía hay que producirla donde se va a consumir, pero no tenés el recurso. Entonces no podés producirla tanto donde se va a consumir. Tenés que hacerla, tenés que producirla y llevarla a los centros de consumo. Entonces ahora falta construir redes para hacer una mayor inserción de lo que es energía renovable. Está bárbaro y que ojalá que en el futuro se pueda hacer. El tema es quién la construye estas redes. Estamos siempre en la misma. Tenemos algo que nos tiene que dar ese país, ¿sí? El Estado Nacional, no importa qué gobierno le toque, pero tiene que hacer esa inversión en infraestructura para que puedan hacerse esas inversiones. En otros lugares se hace y se paga un poco mayor el valor del megawatt hora generado con lo que sería las cláusulas de que tienen que hacer la línea ellos, ¿sí? Tienen que hacer la línea ellos. Bueno, acá hay un parque eólico La Castellana, que tuvo que hacer una línea de más de 30 kilómetros para conectarse a la estación transformadora. La tuvieron que hacer, ¿sí? Pero algunos otros lo hicieron y prácticamente la línea es muy corta distancia. Bueno, es algo que hay que tomarlo en cuenta porque hay que hacerlo. Si queremos más energía renovable, hay que hacerlo. Se puede hacer impulso a lo que es la generación distribuida. Ahora sabemos que Provincia de Buenos Aires adhirió a lo que es la ley de generación distribuida. Falta esa reglamentación, pero bueno, pero ya está adherido. Algo que es un avance muy bueno. Hay otras provincias que hace mucho tiempo que están adheridas. Santa Fe es una de las pioneras, Córdoba de las principales, de las que más hay, pero es algo que a veces falta un análisis económico de esto, porque si uno mira, lo vamos a ver con el ejemplo que tenemos al final, lo que es la amortización de esos equipos, está muy lindo, yo quisiera, creo que muchos de los que estamos acá, si estamos en esto, es porque nos gusta el medio ambiente y nos gustaría tratar de que nuestra huella sea lo menor posible. Bueno, entonces el uso de energía renovable es una de las maneras, pero ¿bajo qué costo? ¿Quién lo paga eso? ¿Sí? En otros países se hacen sistemas de incentivo económico, se hicieron, hubo algunos temas con, por ejemplo, España este año, y algunos otros que le sacaron algunos valores
por encima de la tarifa que les pagaban, ¿sí? Y no empezaron a ser no redituables. Tema de la guerra, está bien. Lo que voy que no somos muy distintos al resto de los países, lo que pasa es que nosotros vivimos siempre en crisis, pero cuando pasan cosas en los demás, pasan cosas similares a lo que nos pasa acá. Bueno, conclusiones centrales hidráulicas, esta del río Santa Cruz, ponen un nombre, ponen otro nombre, son las mismas, desde hace mucho tiempo, se está hablando. ¿Desde cuándo se está hablando esto? Desde cuando yo estaba en esa termoeléctrica. O sea, estamos hablando de 2013, va a ser 10 años que se está hablando de estas centrales hidráulicas y van a pasar 3 gobiernos y están ahí todavía, ¿sí? Lleva tiempo hacerse, ¿sí? Era un proyecto de un tiempo de 5 años. No sé en el estadio que está hoy, no se lo sé decir. Generación de energía eléctrica en base a centrales atómicas. Bueno, ahora salió que al parecer se va a hacer con tecnología china. ¿Estemos de acuerdo? ¿No estemos de acuerdo? No sé. No, eso es otra cosa para discutir, ¿sí? Pero sí que nos va a aportar, ¿sí?, lo que es generación eléctrica, y vamos a pedirle menos a algún otro recurso. Entonces vamos a liberar ese otro recurso para algún otro uso. Porque mucho no hablamos, pero hablamos de lo que es generación eléctrica en base a gas natural. Está muy bien, pero acá en Bahía Blanca tenemos un tema que está justamente la planta compresora de TGS, General Serri, ¿sí?, en la cual hace una separación de gases y muchos de esos los usa para el polo petroquímico. Pero si no está eso, antes se usa y el gas se quema igual, es más rico en calorías. Sí, pero hay subproductos que tienen otro valor y no se están aprovechando, ¿sí? Entonces por ahí se podría usar para otras cosas. Bueno, y generación de energía renovable como la geotérmica y las marinas, ¿sí?, energías marinas, que es algo que por ahí capaz que ni sé si alguna vez lo escucharon. Energía geotérmica es un proyecto de hace mucho tiempo en Copahue, en la provincia de Neuquén, cerca del centro de esquí de Cabiahue, un poquito más arriba, las termas de Copahue. Había un proyecto ahí, se hizo, es más, Cabiahue también tenía no era geotérmica, pero tenía una central renovable de generación por hidráulica, pero nunca llegó a terminar de producir. Y marinas, ¿sí?, energías marinas, hay un montón de tipos de tecnología en las cuales se pueden aprovechar, más que nada teniendo la costa que tenemos en Argentina, que es gigante, ¿sí? Es enorme, el recurso que tenemos es enorme. ¿Tienen otro valor, otro costo? Por supuesto que sí. Estamos hablando de otro ambiente, ¿sí? El ambiente marino pide materiales especiales, ¿sí? No tenemos esa línea que como un parque eólico la podemos hacer solamente con un par de kilómetros, y ahí no, normalmente la tenemos que traer una distancia mayor, con otro cable. Tiene otras cuestiones, pero se puede hacer. La Facultad Regional de la UTN de AEDO no, es de Buenos Aires, no me acuerdo cuál es la facultad. No, la que está en Buenos Aires, no me acuerdo bien cuál es, están. Ellos hicieron un modelo a escala y ya lo probaron en un túnel hidráulico. Sí. No, ese es el proyecto. El proyecto se lo tienen de hace, 11 años. Sí, 11 años. Yo porque estuve en el proyecto desde hace 11 años atrás. Estaba allá en Buenos Aires, después me vine y se fue. Pero está muy bueno, es una generación undimotriz, por eso dice esta acá, undimotriz. Hay otras que son la del Pelami, ese gusano, que es anterior, eso se usaba en Portugal. Hay centrales hidráulicas de paso, que no, eso se usa no en el mar, sino en algunos ríos. En el río Hudson de Nueva York hay una ahí que a mí no me gusta mucho, pero bueno, ¿por qué? Porque parece una pared de un montón de ventiladores, a lo que voy a eso. ¿Eso a la fauna afecta? Y sí, es una pared, prácticamente es una pared. No es algo
como otros diseños. Pero bueno, son proyectos, diseños que se fueron haciendo, que se van probando. Ahora ya hay algunas comerciales de 2 megas, ¿sí? Que son muy similares a lo que es un aerogenerador, pero tipo barco. Tipo barco porque flotan y bajan esas palas y generan en las zonas donde tenemos la corriente marina, ¿sí? Tenemos que tener viento para los aerogeneradores, para la generación en este caso del mar, que eso es por corriente marina, tiene que haber un flujo marino de una cierta velocidad. O sea, pero existe eso. Como también existe la posibilidad de hacer una generación mareomotriz. Acá hay una ley que no se va a hacer nunca. Mejor, porque a mí me encanta lo que es Puerto Madryn, que he ido dos veces nada más, ¿sí? Y todo lo que son los golfos, pero de unir los dos golfos, que tienen una diferencia de cota apreciable y se podría usar, y es prácticamente todo el día que estaría turbinando. Pero estás haciendo un desastre ambiental enorme. Más allá de las algas que aparecieron hace unos cuantos años atrás, que no existían, que para mí es un desastre. Y se lo puedo asegurar porque yo he ido a bucear y no me veía la mano en esos lugares. No se ve la mano de lo que es ahora. Eso es un desastre terrible. No se sabe si fue un barco, bueno, no se sabe, pero que aparecieron y cada vez hay más algas, sí. Bueno, por ejemplo, dijimos que tratábamos de bajar el consumo de gas en vivienda. Fíjense, si nosotros hacemos que el agua corriente sanitaria, que es lo que quiere decir esta sigla, ¿sí? Con almacenamiento, que es lo que ahora se ve en varios lugares, que son los calefones solares o termotanques solares, como quieran decirlo, ¿sí? ¿Los han visto esos tubos de vidrio? ¿Han ido allá a Montevideo, a la parte de extensión de acá de la Facultad de Bahía Blanca? ¿Alguien fue? No, ella hace lo que tendríamos que hacer todos, porque es algo popular con baja tecnología y que tendríamos que tener todos. Lo otro es el que está ahí, que está desarmado, que es un termotanque aislado con poliuretano de alta densidad, que es esa cosa plateada, y los tubos de vidrio de doble capa para generar ese vacío, ¿sí? Que tiene otra eficiencia, ¿sí? Tiene otra eficiencia, pero, a ver, eso se puede ir y comprar. Lo otro se puede hacer. Después tendríamos que ver cuál es una diferencia de eficiencia uno con otro, pero te dan agua caliente. ¿Y qué estás gastando uno en comprar eso o en hacerlo? Tiempo y comprar las cosas para hacerlo. Pero se puede hacer. Ya hay varias viviendas acá. Por ejemplo, en Córdoba, esto es muy popular. Esto es un montón de lugares hay. ¿Sí? Y uno mira así, unas casitas ahí para ahí, todas tienen termotanque solar. Todas tienen termotanque solar. Y dicen, claro, pero esto funciona solamente en regiones cálidas. Y no, no es así. No funciona solamente en regiones cálidas. Depende de la tecnología que se use. ¿Sí? Si es termosifónica, bueno, y sí, porque no se tiene que congelar esto, pero si es la tecnología heat pipe, que es un sistema cerrado, se puede usar en zonas donde se congela. Entonces podríamos usarlo en el sur. Y hay lugares en el sur, hay algunas estancias en el sur que lo tienen. No gastan nada para calentar el agua. Sí, bueno, acá justamente, claro, con baja tecnología, justamente, no es extensión eléctrica, ¿cómo se llama el grupo, Patricia? GETOC, bueno, que han hecho termotanques solares con baja tecnología y llegaron a 70 grados en la parrilla, tal cual. Bueno, o sea, para agua caliente sanitaria es muchísimo, es un salto térmico gigante, no lo va a usar. 70 grados te quemas vivo, así que es algo maravilloso. Después habrá que ver cómo se puede mantener esa, cómo se puede almacenar para poderla usar a lo largo de la noche o a la mañana. Y pues se fue el sol y no tenemos más, no se calienta más, entonces hay que acopiarla, sí.
Si este sistema puede servir para calefacción, sí, y se usa. No, sí se usa. Y mirá lo que está diciendo Patricia. 70 grados, ¿cuánto usa la temperatura que usa en la caldera? Una caldera con radiadores, ¿cómo? ¿Qué tal? Un proyecto en San Luis. ¿Prendido esto? ¿Anda? No, sí está para. Me escucho igual, pero ¿me están escuchando los que están? Sí, perfecto. Bueno, Sí, sí, que lo que hacían eran con calefones solares comerciales, obviamente. Calefones solares comerciales, lo único que tenés que tener es un lugar de almacenaje que usaban la pileta, los que lo hacían tenían pileta, y le pones, lo único que tenés que hacer, se usa igual que una cañería, lo que tenés que aumentar es la densidad de caños. No me acuerdo cuándo es, creo que es uno cada 20 centímetros, si es con calefones solares sería uno cada 10 centímetros. Le aumenta la densidad de caños y el resultado es lo mismo. Y en San Luis, los que presentaban el proyecto dice que el día que lo pusieron en marcha fue un día que hacía 5 grados, y estaban temblando y bueno, era un estudio de arquitectos que lo hacían, pero para decir que sirve los calefones solares comerciales, obviamente, pero sirve para energía térmica en condiciones no óptimas. Lo que pasa es que lo que haces en esos casos para tener energía solar, energía siempre, no solar, le pones una resistencia eléctrica. Tenés 5 días sin sol y usás la resistencia eléctrica. Claro. Entonces te aseguras que en tu casa tenés siempre calor. Sí, el salto térmico es apreciable. Ya al no calentar el agua del valor de la temperatura que viene en la red, que arranque en 30, 40 grados, es enorme. ¿Cuánto se usa en esto normalmente? ¿Cuál es la temperatura que usan esto? ¿Saben? Más o menos. Alrededor de 17 pones el termostato, capaz. Esto usa alrededor, para que trabaje más o menos bien un sistema, esto usa alrededor de 70 grados. Más o menos. 65, 70 grados, 70 grados andan bien. ¿Sí? Ese tipo de tecnología llega a ese salto térmico. Está bien, ¿no? Lo va a mantener durante el día mientras tenga radiación. Por ahí falta una resistencia térmica o falta el acople de alguna caldera, pero esa caldera no va a trabajar tanto tiempo. Que eso existe, no es algo que estoy diciendo yo, eso existe. Eso hay cosas comerciales, ¿sí? Eso existe. Si hablamos de losa radiante, bajamos porque son 50 grados. No, ni siquiera necesitamos eso. Entonces, ¿pero qué estamos diciendo? Que esto es para cosas nuevas. No vamos a romper todo. O sea, es para proyectar las viviendas, cómo tendrían que ser y tratar de que esta tecnología sea accesible para que las nuevas viviendas contemplen esto, tengan confort térmico, que es lo que más se usa en energía, lo vimos hoy, ¿sí? Y con baja tecnología. Y nos independizamos de lo que sería el consumo tan grande de gas, porque se usa básicamente para esto, para calefacción. Otras cosas puede ser muy importante, la aislación de las viviendas. ¿Por qué tanto en calefacción se usa? Porque abrir la puerta cada rato y no creo, ¿no? Que esté abierto no, lo que está pasando es que ese calor se está irradiando, se está yendo. Eso porque los materiales que se usan para las viviendas, de forma tradicional, no son buenos para lo que es la parte de aislación térmica. Estamos hablando, aislación, no decimos ni calefacción ni refrigeración, pero es lo mismo, ¿sí? Vamos a acumular calor en verano y en invierno lo vamos a liberar. O sea, es horrible en la parte de eficiencia térmica en las viviendas. Bueno, falta que se diga que las viviendas ya tienen que cumplir con una reglamentación y punto. Y no se pueden hacer más de otra manera. Y falta de que yo o alguien que no se la pueda realizar, bueno, de esa parte del gobierno aporte ahí. Y decimos, pero ¿por qué subvenciona eso? Pero esperen, vamos a pensar una cosa. Si vos haces esto bien, desde la parte del gobierno, esas van a consumir menos energía. Entonces estás ahorrando al final. ¿Sí? O es lo mismo que lo que estábamos hablando de calefones solares o algo así. Ahí hay una persona por ahí para admitirlo. Si eso se subvencionara, en un principio, el Estado, sea el gobierno el que viene o el que le toque, va a consumir menos energía primaria. Entonces se puede usar para otra cosa.
Entonces, a veces no está tan mal el tema de las subvenciones. Hay que ver a dónde están aplicadas. Usar otras tecnologías más eficientes para cocción, otro tipo de tecnología. Fíjense, hay 2 diseños de olla que se muestran acá, que en realidad, miren lo que dice acá, mejoran la transmisión de calor que puede ser de alrededor del 50%. Es una barbaridad. Vieron que, no sé si alguno vio lo que es la cocina por inducción magnética. ¿La conocen? Si uno la conoce y pone, por ejemplo, una pava, ¿sí?, a hervir el agua, la puede hervir más rápido que hasta la pava que tiene la resistencia. Es algo rapidísimo. La eficiencia que tiene es enorme, ¿sí? Es eléctrica. ¿Y la electricidad dónde la sacamos? Y al parecer, por lo que es en nuestro país, básicamente viene mucho de la parte del gas. Entonces no la usás por un lado, la usás por el otro, y la usaste para generar electricidad y tuviste la pérdida en la red de transmisión, porque tiene pérdida. Hay una pérdida en la red de transmisión, ¿sí? Depende del largo, de esos kilómetros, tenemos una pérdida, y después de la distribución. Entonces, ahora, si yo lo puedo hacer en el lugar donde lo voy a usar, esas pérdidas las elimino. Entonces podría generar también lo que es energía eléctrica y usar ese tipo de tecnología. Bueno, acá algo para recordar: consumo de calefacción 56%, agua corriente sanitaria 34%, cocción 10%. Cosas para mejorar. Ahí no tengo el control. Un clic ahí por ahí. Ahí está. Bueno, esto es una estadística básicamente de una familia de 3 a 4 personas casi, ¿sí? El consumo de agua, 100 litros por día por persona, ¿sí? Y fíjense en una estadística en tiempo, esto tenemos que tomar en tiempo, y esto va también al tipo de grifería que se use, ¿sí? Nos da con 3 duchas al día, 10 minutos cada uno y 15 minutos lavados. Bueno, tenemos básicamente lo que sería un consumo base para una temperatura, que tenemos que decir qué temperatura base hay, porque no es lo mismo esto en pleno invierno que en pleno verano, ¿sí? 2 metros cúbicos por día por usuario. Enorme. Una cantidad gigantesca, ¿sí? Gigantesca. Estamos hablando de 20 grados centígrados. ¿Qué teníamos acá? Bueno. Acá volvemos a lo que sería lo que es esa red de distribución de gas natural, ¿sí? en lo que es para uso domiciliario, ¿sí? Fíjense, si el 50% de los usuarios tendrían una tecnología híbrida por calentamiento de agua, que es lo que estábamos hablando, ese calefón solar, ¿sí? O termotanque solar, como quieran decir. ¿Cómo es, Patricia? ¿Calefón o termotanque? Es lo mismo. En realidad, uno lo diferencia ahí por la fuente que más tiene una más caloría que la otra. Pero bueno, capaz que sería más termotanque, porque en realidad almacena, ¿sí? Pero bueno, no importa. Bueno, si el 50% de los usuarios usaran una tecnología híbrida para calentamiento, ¿sí? Esta parte que tenemos acá, que esto existe, esto es otra cosa. Esto, acá no sé si se alcanza a ver de ahí, pero dice el uso de la llama piloto, que en los termotanques y en los calefones hay. Miren lo que es. Es gigante. ¿Por qué se siguen haciendo con piloto? No tiene que existir más el piloto. Miren el consumo que tenemos, que no se usa. Entonces, cambiemos un poco la tecnología. Que haya alguna ley que se prohíba la fabricación de este tipo de tecnología. No tiene que existir más. Es sencillo. No es gran cosa lo otro. Es un dispositivo electrónico y no le agrega mucho valor a ese equipamiento. Pero bueno. ¿Qué teníamos acá? Bueno, si eliminamos eso, ¿sí? Tendríamos por todo lo que los mismos consumos antes de calefacción y agua sanitaria. Ahí aparecen los números, acá no las alcanzo a ver. Dice, no alcanzo a ver. Pero tenemos una reducción bastante sustancial. Esto creo que era 1.9 y esto era 1.6 o 1.4, no recuerdo.
pero una reducción apreciable. Y sí, fíjense en la torta, esto se elimina. A ver, la torta termina siendo igual en este caso, pero no en la cantidad de energía usada, es distinta. Acá estamos eliminando uno de esos usos, que no sirve para nada. Ese piloto no nos sirve. ¿Calienta algo? No calienta nada, verdaderamente, ¿sí? Pero bueno. Sí, claro. El bolsillo y el gasto de ese recurso que hay que inyectarlo, ¿sí? Esto es como la parte eléctrica, cuando uno tiene en qué tipo de energía, consume energía activa, reactiva, por ahí la gente normal no sabe de eso, pero cuando hay algo de energía reactiva que esa energía no se consume, está dando vuelta ahí en la red, pero la línea la tiene que prever que esa pase por ahí. Entonces, el transformador es mucho más grande que lo que yo uso. ¿Y para qué? Hay que optimizarlo, hay que aplicar eficiencia energética para que eso no esté más. Bueno, más estadística. ¿Qué teníamos acá? Bueno, acá justamente la cantidad que estábamos hablando de gas, ¿sí? Hay un montón de usuarios, fíjense, 2.681.000 usuarios con garrafas. Es enorme, una cantidad gigante, que por ahí no lo dimensionamos nosotros. Si lo sumamos todos, tenemos esta cantidad, esto a 2021, era, ¿sí? Datos del 2021. Esto, si lo tomamos en cuenta para lo que es el calentamiento de agua, fíjense lo que se usa, 17.134.000 metros cúbicos por día, metros cúbicos por día de gas, ¿sí? Para el calentamiento de agua. Enorme. Eso sería un ahorro. Esta es la cantidad de usuarios que fue evolucionando del 2019, 20, 21. Miren cómo va conectados a la red, ¿sí? Cómo va ascendiendo. Por suerte, porque esto quiere decir que somos un país un poco más igualitario, ¿sí? Eso está bueno, porque los que tenemos nos olvidamos, pero hay gente que no tiene acceso a esto. Entonces, justamente porque hay que reducir el mayor consumo residencial, que equivale esto a un aumento en la producción de un 25%. Fíjense, hay un 25% de esa producción que lo podríamos usar para otra cosa, capaz que para exportar, o para una petroquímica, o algún, o generar, ¿cómo es lo que hace Profértil acá? Sí. Urea, es un fertilizante, es generar fertilizante para el campo, ¿sí? Que es necesario. Bueno, se puede usar para otras cosas. Vamos a ir para adelante porque si no... en esto, en lo que nosotros, dentro de lo que es la carrera de Ingeniería Eléctrica y en algunas materias, hemos estado haciendo hincapié en tratar de concientizar de este problema y ver el cambio de uso de energía para tratar de hacer un uso eficiente de la energía y el aporte de energías renovables. Esto en la cátedra de Ingeniería Eléctrica que presida acá el ingeniero Néstor Ricciuti, yo soy jefe de trabajo práctico, damos una parte que habla justamente de esta temática, y también en otra materia que es Fuente Alternativa de Energía, en la cual estoy desde la carrera de Ingeniería Eléctrica, también hablamos sobre este tema, pero esto estamos hablando... No, nada que ver. Pero bueno, lo que estamos hablando de que estamos concientizando, pero a una parte muy chica de lo que es la sociedad, ¿sí? Solamente a la gente de ingeniería eléctrica. Y que no todos los que escuchamos algo lo vamos a hacer, ¿sí? Por lo menos lo escucharon, pero ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de hacer un sistema de generación eléctrica renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener energía solar, eólica, puede tener una tecnología, un uso de una baja tecnología como el calentamiento de agua caliente sanitaria por radiación solar, ¿sí? ¿Para qué? Para producir energía limpia para el consumo domiciliario, y si hay exceso de eso, inyectarlo a la red. Entonces, ¿cómo estamos hablando de eso? Lo vamos a convertir en energía eléctrica. La parte de agua caliente sanitaria no la vamos a inyectar a la red, es para uso local, ¿sí? Por eso se hace un proyecto, se pide un proyecto en el cual tiene que ser con una tasa interna de retorno que tiene que ser amortizable en el tiempo.
porque vamos a sacar plata del bolsillo para decir que somos ambientalistas, pero por ahí no me alcanza para comer. No, lo hago también por un tema de convicción y porque lo puedo hacer. Entonces, bueno, hay que ver justamente esto, que se pueda hacer. Si no tenemos uso de gas natural, se tendrá ese ahorro de consumo y eso será en forma anual. O sea, la factura que nosotros pagamos mensualmente la podemos restar de nuestros proyectos y decir que eso es una entrada, llamémoslo así, entre comillas entrada, porque no es que no es un no gasto, ¿sí? Eliminamos ese gasto. Entonces lo podemos tomar en este tipo de proyectos como un ahorro, ¿sí? Un ahorro anual, Yo lo estaría pagando siempre. Para eso usamos un software de cálculo. En nuestro caso usamos un programa que se llama Homer Pro, que es un programa que tiene un montón de años, que hace un montón de años, como todas estas cosas salían por laboratorios de investigación, el NREL, que es el National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos, en el cual eso era gratuito. Después le vieron la beta y ahora ya no es más gratuito. Lo quiere usar, hay que pagarlo. Pero bueno, pero está muy bueno y hay varios programas que hacen cálculo de un sistema y te hacen básicamente el estudio económico de ese sistema y cómo funciona con la red, la parte eléctrica. Entonces, ¿qué se pide? Bueno, partir del estado de situación del sistema, un plano eléctrico de la instalación, hacer un plano eléctrico de la instalación, determinar esas superficies para saber cuántos metros cúbicos que vos tenés ahí. ¿Por aquí hacemos todo esto? Si yo quiero saber qué cantidad de radiadores necesito acá, tengo que saber cuánta cantidad de aire vamos a calentar, porque esto es lo que hace calentar el aire, ¿sí? Entonces, tengo que saber eso. Por eso es que se pide lo que es el dimensionamiento y todo el dimensionamiento eléctrico. El relevamiento de todas las cargas, por cada una de la habitación. Acá tenemos relevamiento de cada una de las cargas. Perdón, acá el relevamiento de todas las cargas me equivoqué. Esta es la parte del relevamiento de carga. Y este es la estadística de consumo. ¿Cómo se hace esto? Y analizando cada artefacto, cuánto funciona, cuánto tiempo funciona. ¿Sí? Eso se puede hacer a mano. ¿Se puede hacer con un registrador electrónico? Perfecto, pero no lo van a tener. Nadie lo va a tener. Es un instrumento caro. No voy a hacer chivo que por el laboratorio lo puede hacer, pero no. No, es cuestión de que no se hace normalmente eso, pero es algo sencillo de hacer. Tomamos cuánto tiempo se usa y esa es la potencia y ya está. Tenemos que saber, si queremos cambiar algo que existe, qué es lo que tenemos, ¿no?, para calefaccionar, para el agua, ¿sí? Y cuánto es esa potencia y su equivalente eléctrico, porque nosotros vamos a tratar de eliminarlo. Entonces vamos a saber para la parte eléctrica, tratar de hacerlo todo eléctrico. ¿Qué es la idea de esto? Tratar de hacerlo todo eléctrico y prescindir del gas. Por eso vamos a restar ese costo de gas natural que no lo vamos a tener más. Eliminamos un cargo fijo y aliviamos la red, y fíjense que se hace un gasoducto porque no hay para abastecer el resto, y si esto se haría, tendríamos un 25% más de gas. En realidad no existe el 25% más. Lo que tenemos es ese consumo que podríamos eliminar. Es enorme. La energía eléctrica, claro. El gas es más barato, sí. El gas es más barato, ¿por qué? Porque la tecnología justamente que usamos para esta parte de la generación es todo importado. ¿Sí? No tenemos acá, a ver, hay un par de fábricas que hacen aerogeneradores grandes. Vi un solo parque eólico con esa fábrica y hay un solo aerogenerador que vi yo hecho acá en la Argentina. Los otros que hizo esa empresa, no sé si un chivo no importa, pero es IMSA. IMSA hizo un parque eólico Arauco en La Rioja, en la cual es tecnología de Argentina, de IMSA. ¿Dónde se hacen los generadores? ¿Dónde piensan? China, en China. Se hacen en China. Entonces, son con imanes permanentes. ¿Y dónde se hacen? En China. No te venden los imanes, se hace allá. Entonces, está todo muy lindo, pero todos los otros que ven por ahí, todos. Por eso es el 99,999. Son todos importados. ¿Sí?
de lo que es la alta tecnología, es así. Después, en los últimos parques se hizo parte nacional, sí, ¿y qué? Y la columna, la base, la columna. Ni siquiera las palas, pero bueno, a lo que voy, es importado. ¿Está bueno que se hizo? Perfecto, buenísimo. Está bueno pensar a largo plazo y decir, empecemos a hacer estas cosas acá. Si esto que le estoy hablando de IMSA es algo lo instalaron en el 2010. Es un aerogenerador de 2 megas. O sea, se puede hacer acá. Se diseñó acá y todo. Bueno, cuestión de ver, capaz que los costos no dan, no sé. Bueno, pero se puede hacer. La parte de los... Acorto un poco. Bueno. Sí, a mí me dejaron 30 minutos más. Me dicen, espera, pero sí, es cierto. Bueno, pero voy a ir más rápido. Lo que voy. Se puede hacer. Es un tema de convicción y ponerlo como meta. Este programa, ¿qué hacemos? Acá ya estamos en el programa. Esa carga que pusimos se carga en una tabla. Este es el perfil de esa carga. Me da un perfil de consumo anual, ¿sí? Y después se analiza de acuerdo al lugar donde uno lo va a realizar el recurso. En este caso es el recurso del viento. Fíjese, esto para acá, para Bahía Blanca. ¿Sí? El recurso del viento y el recurso solar. Y vemos que en los meses de invierno, pobre. Entonces, para la parte fotovoltaica, pero para las casas, ¿qué vamos a poner? ¿Un aerogenerador? Y depende de dónde esté. Si es una cosa aislada, puede ser, pero si no, es medio difícil. Y se van haciendo cálculos con distintos marcas de paneles fotovoltaicos. Si elegimos paneles fotovoltaicos, si elegimos aerogenerador, tiene una librería, uno también la puede cambiar. Se puede hacer un sistema con almacenamiento de baterías, y eso sí o sí, también tenemos un sistema electrónico, ¿sí? Que estamos hablando de esto, genera todo en corriente continua, con lo mismo que tenemos en las baterías, y esto lo tenemos que usar en los artefactos que hoy existen, no vamos a cambiar todos los artefactos. Entonces, ¿qué hacemos? Esto tiene que ser alterno. Por eso aparece este aparatito acá que dice converter, pero es un inversor que convierte la energía continua a alterna, para poderla sincronizar también con la red, y que no explote todo, porque si hay diferencia de fases, explota todo. Entonces, tenemos eso. Es una cosa electrónica, se podría hacer acá, se podría diseñar, sí, también se podría diseñar. Esto también. Esto es un poco más difícil porque esto depende de la industria minera, ¿sí? También se podría hacer, pero no existe eso hoy acá. Los paneles fotovoltaicos, por el tema básicamente por el silicio. Que si vamos al impacto ambiental que tiene esto de la cuna a la cuna, no es muy bien, no es muy lindo en el ciclo de vida. Por eso. Tal cual. Tratar que sea lo mínimo posible, pero bueno, lo mismo tenemos con los parques eólicos. Nosotros no tenemos problema porque los grandes parques eólicos son bastante recientes, pero en el mundo los que ya cambiaron, hicieron un repowering, que es una actualización de esa tecnología, ¿dónde ponen las palas? Y esto y lo otro. ¿Y saben dónde las ponen? Las entierran. Las entierran. Búsquenlo en YouTube, fíjense, y tienen problema donde entierran esas cosas. Bueno, hay energía renovable. Pero tiene sus pros y sus contras todo. Y esto da como resumen, ¿sí? Para terminar, una tabla en la cual me da todos los cálculos que yo puedo elegir, y acá voy a elegir, sea por costo de energía, por consumo, por porcentaje, por costo presente de esa energía, por generación de renovable, lo que yo quiera elegir, ya sea que quiero prestarle atención al bolsillo, si a la naturaleza, a qué, ¿sí? Pero el programa me lo da, yo después lo tengo que elegir y tengo que decir cuál es. La idea es que ellos opten por uno que en algún momento, esa era la última, ¿no? Sí. Que en algún momento eso pueda retornar esa inversión al bolsillo. En muchos casos, que es lo que estuvo dando esto para cerrar, es un retorno de inversión que no es muy bueno para lo que es los valores. Estamos hablando del año pasado, porque esto, como sabemos esto. Y lamentablemente no me gusta mucho, porque la verdad no me gusta mucho, pero esto tiene que estar todo en dólares. Porque esto es todo importado y tiene que estar todo en dólares, ¿sí? Y si vos haces algo, los alumnos lo hacen, desde que empieza el año, lo presentan al final del año, tiene que ser en dólares, ¿sí?
Además, hasta en dólares también habría que actualizarlo, porque ya tienen una inflación de un 8 o un 9% este año. Pero bueno, cuestión que lo están haciendo y tenemos un retorno de la inversión de no menos de 13 años. Acá. ¿Sí? Con lo cual, para una vida útil de un panel fotovoltaico de unos 20, 25 años, viven más, pero bueno, decae su producción. Pero la parte electrónica ahí tiene menos, el inversor suele tener menos. O sea, tienen una nueva reinversión, a pesar de eso tienen una vida de un retorno de unos 13 años, pero hay que poner la plata ahora. Entonces ahí tendría que ver justamente el tema de lo que empezamos, con a ver de dónde puede venir la plata, de dónde viene una subvención, de una baja de impuestos, de lo que sea para el uso de estos tipos de tecnología y hacer el ahorro más adelante, ¿sí? Y es la idea, sí, es la idea. El más utilizado es el mecánico, que consiste en triturar las palas para después utilizarlas como material en cementos, hormigones o aislamientos de construcción. Claro, perfecto. Sí, sí, porque las palas la mayoría de veces son sistemas compuestos, mucha parte de fibra de vidrio, mucha parte algunas partes de fibra de carbono, entonces no se puede usar como sí ese material, pero por ahí sí como parte de algún aglomerado. Sí, sí, tal cual. Lo mismo que hay otras tecnologías, como las cubiertas, que se descubrió un uso mejor en lo que es el asfalto. Hay muchas cosas buenas que se pueden utilizar. En este caso, tenemos un problema dentro de unos cuantos años. No nos fijemos tanto en eso, sino en poderlo hacer, yo diría eso, en mi opinión, ¿no? En que se pudiera hacer, que se pudiera implementar. Italia hizo un gran auge con esto y Alemania también, pero subvencionando. El Estado te pagaba parte de esos equipos a los usuarios. Así que bueno, es algo que en el futuro por ahí lo podremos hacer. Sí. Bueno, de la gente que está por la parte virtual, ¿tienen alguna consulta? ¿Se durmieron todos? Estamos vivos, pero igual. Alguien habló recién, ¿eh? Alguien habló. Ah, Carlos Franco. No se escucha, Carlos, ¿estás hablando? No, sí, le había dicho que seguíamos vivos nada más. Ah, está vivo. Bien. Dormido, pero vivo. ¿Alguien tiene alguna consulta del resto? Por ahí no se escuchó. Hay empresas en Bahía que en alguno de estos aspectos esté ofreciendo los servicios. Por ejemplo, si yo quiero instalar en mi casa, supongo que calefón solar, eso sí, pero un poco más avanzado, ¿eso se puede encontrar en Bahía? Sí. Hay varios negocios. Hace unos años atrás no había muchos, pero hay varios negocios. Si no miren mi correo ahí al final, no, pero bueno, a lo que voy. Sí, hay varios negocios que ofrecen este servicio. Tal vez no sé si te lo calculan tanto, pero sí te venden el sistema porque por ahí es medio paquetizable, ¿sí? Ya saben más o menos cuánto es tu consumo y te lo ofrecen. Acá en Bahía Blanca hay varios. De lo que es importadores, no hay muchos en la Argentina. Hay 4 importadores, no es nada. Pero bueno, de esos 4 importadores, todo el resto del país le compra a ellos. Así que lo que voy por el tema, justamente, si alguna vez quieren hacer algo de esto, busquen bien porque el valor termina siendo del mismo lugar. A eso es lo que voy, ¿sí? Cualquier consulta que tengan sin ningún problema, me lo consultan a mí, no les voy a cobrar nada, eso no, porque en realidad, a ver, si quieren, si es otra cosa, si es una consulta, no hay ningún problema, porque es algo que me gusta, así que no tengo problema.
de las que mencionaste con respecto a la mareomotriz, a mí me llama la atención, no sé bien si ha sido evaluado, supongo que sí, pero la diferencia de mareas en San Antonio Este es absolutamente impresionante. Sí, sí, Carlos. Sí, hay un tema, el tema de la mareomotriz, justamente estamos en la parte medioambiental. Si estuviésemos en la energía renovable, yo diría, vamos por la mareomotriz, que es bárbara, porque tenemos 4 mareas en el día, ¿sí? Entonces es algo que tenemos un recurso y es muy previsible. Entonces, eso sería bárbaro hacerlo. El problema es que el impacto ambiental es muy grande, porque es una central hidráulica en la cual estamos afectando a un recurso que en muchos de estos casos se afecta. Por ejemplo, hay un proyecto que es muy antiguo, que ya todavía está en funcionamiento, que es en la Rance, en Francia, que hicieron justamente una central mareomotriz, la usaron también como puente, y bueno, se vio ahí al pasar los años la afectación de la fauna básicamente interna, y bueno, empezaron a diseñar otras cosas, unos ascensores ahí para poderla afectar menos, ascensores de agua para los animales, bueno. Pero no era muy compatible con esto. Entonces hay que pensarlo todo desde antes de esto, ¿sí? Ese es el tema. En Argentina, si se hiciera, no lo vamos a hacer porque ya no se va a hacer, pero en Madrid, sí, claro, en Península Valdés, había un cálculo, yo ahora no recuerdo exactamente el valor de energía que se podía generar, pero en ese momento, porque es una ley que existe de hace muchísimos años, eso, que se hizo para el estudio de ese recurso, de poderlo utilizar, y esto al principio del 80 estábamos hablando de que esa generación podía ser el 25% de la energía de Argentina. Gigante. Pero no se hizo, y bueno, hoy en día, yo, que me encanta todo esto, pero también me gusta la parte medioambiental, mejor que nos hizo, ¿sí? Porque esa diferencia en marea íbamos a hacer que todos los sedimentos, todo el medio ambiente se iba a mezclar uno con el otro. No sé qué es lo que iba a pasar después, pero se iba a mezclar. No iban a ser 2 zonas distintas, eso seguro. Esa es una de las energías renovables que mayor impacto ambiental tiene, la mareomotriz. Pero discúlpame, vos volvés al caso de Península Valdés, que me queda claro que cortar el istmo ahí y aprovechar la diferencia de alturas produciría lo que estás diciendo. Pero no tiene ninguna relación eso con la situación de Rance o esto que podrías hacer en San Antonio Este, donde simplemente baja y sube, y donde los impactos negativos serían, ¿qué? ¿Paisajísticos? No, porque una central mareomotriz es un dique, no es otra cosa más que es lo mismo que una central hidráulica, que es un dique que te va a cortar el paso claro, todo lo que es la fauna de ese lugar, la flora también, por supuesto, pero el fitoplancton, todo eso va a tener una pared, no va a poder pasar, va a pasar solamente ¿por dónde? Por la parte de las turbinas, ¿sí? Que es lo que se quiere usar, ya sea si se usa de doble flujo, que para cuando sube la marea o cuando baja, que hay, o de simple efecto, ¿sí? Una tipo Kaplan, que es la que se usan en las centrales hidráulicas. Ahora, esas son de mayor eficiencia, pero se usan solamente 2 veces en el día, la otra se puede usar 4. Tienen una gran afectación porque se tiene que construir una represa, se hace toda una represa. Ese es el tema, el gran impacto ambiental que tienen las centrales mareomotrices. Ok. Bueno, sí. Sí, por eso. Porque me están diciendo que después tenemos que entregar el aula. De última, si no, al final de todo hacemos todos los comentarios. ¿Vas a hacer otro? No, porque si haces otro se va a demorar mucho. Hacemos la última charla.
Te agradecemos igual porque estuvo muy buena. Muchas gracias.